del inacabable contenido que posee YouTube, se le asemeja a Bilibili. ¿Sabían ustedes que Bilibili, aún teniendo una considerable menor parte de usuarios que YouTube, tiene más ingreso anual? ¿Por qué lo digo? Principalmente, por los usuarios. Bilibili, si bien se tiene conocido como el YouTube chino, también posee anime, o douga, como se le llama en China, en la plataforma, exclusivamente de esta. Si ustedes indagan más sobre esta página, obtendrán algo de información importante. Bilibili es ocupada, en su mayoría, por jóvenes. 2. La base de usuarios son aférrimos consumidores de anime, douga, y manhwa. Es decir, pese a lo ocurrido en la historia entre China y Japón, China, o los usuarios chinos, adoran el anime japonés. Esto no versa sobre una tesis para postular el modo de ser de un chino, pero es menester saberlo para tratar de ver de mejor manera el tema. Aunque, he de admitir, que no hay otra manera de verlo. Créanme. Esto me lo topé por accidente un día que entré a Bilibili a ver un douga, precisamente. En sus sugerencias de vídeos me apareció como relacionado este canal. Cocomin 0219. Al buscar información en internet me dirigí a su canal de YouTube. En su descripción, se especifica su edad y su grado de estudios. Estudiante de quinto grado, 10 años de edad. Pronto también advertí que se trataba de una idol. Si bien, eso podría no parecer tan grave, aquí es cuando levanté una ceja. Porque, si observamos los vídeos que tiene en su canal de YouTube, veremos covers y presentaciones en vivo. Pero, si volteamos la vista a su canal de Bilibili, notaremos un contenido más íntimo, por llamarlo de alguna forma. Vídeos en donde se mira a Cocomin en sesiones de fotos, con poses y ropa sugerente, en absoluto concordante con su edad, que ya se mencionó. Al hacer clic en cualesquiera de esos vídeos, en la barra de recomendaciones, nuevamente me llevé otra sorpresa. Esta vez, no pude grabarlo. Y al volver a intentarlo no me apareció, pero les describo que eran vídeos de soft porn de mujeres adultas. Si bien, el que sean adultas era entendible en una página así, lo que no era entendible era que salieran como relacionados al vídeo de Cocomin, una niña. Además de aquello, otros vídeos de, igualmente, niñas en situaciones cotidianas. Por ejemplo, este canal, con 469 vídeos, donde son grabaciones de niñas en una pradera, o en el parque, o en otra situación X simplemente estando ahí. Ahora es cuando viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Yo creo que ustedes lo entienden. Otro canal, igual de extraño, es este, con 25 vídeos de contenido lolicón con el arte de inteligencia artificial, donde los infantes igualmente recrean situaciones cotidianas. Como intentando evocar algo en alguien. Porque, si no, ¿qué otra cosa es? Por último, este canal, del cual la foto de perfil les dará una idea, tiene más de 1500 vídeos subidos. Algunos son, como aquí en YouTube, de resubidas de canciones y cosas análogas. Algo que no está mal. Pero, de entre ellos, resaltan más los vídeos con contenido directamente shotacon y de infantes furries, también conocido como cub. Invocaría más canales, como siempre digo, pero el contenido es tan extenso que, decir de más, solo sería morboso y malsano. Con lo expuesto es útil para que ustedes sepan reconocer y, si tienen cuenta en Bilibili, reportar. Es increíble que este contenido ande tanto tiempo en la plataforma impunemente. Más aún sabiendo que la base de usuarios es menor que la de YouTube, como expliqué en un inicio. Así que nada. Iré a dormir. No quiero recordar esto mañana.